Bien, amigos, tenemos que dar algunas noticias en relación a algunos nombramientos bastante sintomáticos y sui generis, por decirlo de alguna manera. El señor Pablo Checa Ledesma, ex dirigente de la CGTP y miembro del Partido Comunista Unidad, ha sido nombrado viceministro de Trabajo. El señor Pablo Checa Ledesma, ex dirigente de la CGTP, militante del Partido Comunista Unidad, que en su momento lideró don Jorge El Prado, es viceministro de Trabajo. Y para compensar por el lado de la derecha, no se vaya de repente alguna gente a preocupar, se ha nombrado nada menos que al arquitecto Miguel Romero Sotelo, quien fuera viceministro de Vivienda, regidor de la Municipalidad de Lima, muy cercano a posiciones de centro derecha, por decirlo de alguna manera, ha sido nombrado viceministro de Vivienda y Construcción. Una señal evidente, pues, de lo heterogénea que resulta la composición, ya no solo del gabinete, sino evidentemente de todo el gobierno y gran parte de los cargos públicos del gobierno que preside el comandante Ollanta Humala. Muy bien, y nos acompañan en esta oportunidad Carlos Franco Pacheco y Mauricio Quirós Torres. Con ambos vamos a conversar sobre temas de actualidad política. Carlos, buenas noches. Mauricio, muy buenas noches. Gracias a ambos por estar en el programa. Gracias a ti, Ricardo, por la oportunidad y al público que sigue este programa sábado a sábado y día a día también. Gracias Mauricio. También, Ricardo, agradecerte esta nueva oportunidad y comentar sobre todo el discurso del comandante Ollanta Humala como presidente de la República. Bueno, digamos, desde un punto de vista general de mucha gente, dicen que el discurso fue incendiario en ciertos aspectos, o tropical, o folclórico, por llamarlo de alguna manera, sobre todo en la parte referida a las referencias a la Constitución del 79 y todo lo que rodeó a la ceremonia, lo de Marta Chávez, pero por otro lado, ya en el terreno de las propuestas y los mensajes, bastante cauto, bastante prudente. ¿Participas de esa percepción? La prudencia ha significado en el comandante una abdicación de los ofrecimientos electorales. En materia, por ejemplo, de la lucha contra la corrupción, hay casos clamorosos. El Perú es el único país en todo el mundo donde a los funcionarios corruptos y a los policías y militares que han asesinado personas violando la ley, se les paga con dinero público su defensa judicial contratando abogados carísimos. Uno de ellos, de los beneficiados, ha sido, por ejemplo, el actual director del periódico Perú 21 del Grupo El Comercio. Otro ha sido el ex candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski. Sobre ese tema no ha anunciado nada el presidente de la República, el comandante Humala. En otro aspecto también tiene que ver sobre el escándalo que hay en el Banco Central de Reserva, donde alrededor de 1.000 personas consumen alrededor de 160 millones de soles en remuneraciones, sin contar que se llevan el 10% de las utilidades netas del Banco Central de Reserva, que son alrededor de 660 millones al cierre del año 2010. Mientras a los maestros, a los médicos, a las enfermeras, se les niega porcentajes mínimos para vivir decorosamente. Bueno, entonces consideras que una parte sustancial que estuvo ausente en el discurso fue el tema de la corrupción. De la lucha efectiva contra la corrupción. Yo, sin embargo, recuerdo que dijo una cosa que se me ha quedado grabada. Dijo, la corrupción se va a combatir, sí hizo una referencia en algún momento, y señaló además que atentaba contra la seguridad del Estado y que se combatiría. O sea, efectivamente no entró, digamos, a puntualizar casos como los que tú has mencionado, que evidentemente deben ser materia de una investigación, pero en un determinado momento sí hizo alguna referencia importante al tema de la corrupción. Claro, la referencia a lo largo de toda la campaña electoral ha sido bien puntual, pero en el mensaje presidencial se tuvo que traducir en unos anuncios concretos. ¿Y que no los has visto? Y eso no ha sucedido. Por eso, como dice el economista Waldo Mendoza de la Universidad Católica, está entre Chemo y Marcarián, ¿no? Lo que ha anunciado, entre otras cosas, el comandante Humala. Pero en materia anticorrupción yo he visto bastante debilidad y sobre todo
complacencia con casos comprobados, como sucede también con el alto sueldo que gana el Contralor General de la República, violando la ley en materia de remuneraciones de los funcionarios públicos, que coloca al presidente de la República como el que debe de ganar el máximo sueldo. Y el Contralor actualmente está de farra salarialmente, y ese caso hubiera sido bien recibido por la ciudadanía si el presidente de la República, el comandante Humala, lo anunciaba como un caso que iba a solucionar en este periodo próximo. Bueno, además, durante la campaña habló mucho también de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, ¿no? En fin, démosle, pues, al menos de mi parte, un poco el beneficio de la duda en los próximos días, en los próximos meses. Carlos, escuchamos hace un momento a Herbert Cuba, al doctor Herbert Cuba, algunos enfoques, algunos análisis del mensaje presidencial. Quisiera un comentario tuyo, no sé si compartes parte de sus planteamientos. Yo creo que, bueno, lo que Herbert dice es de que el mensaje es muy ideológico, ¿no? Yo creo que el mensaje en sí mismo habla por sí mismo, pero también es un mensaje muy moderado, es un mensaje abierto, ¿no? Tal vez hubiéramos querido que Ollanta Humala precise cosas, ¿no? Pero él ha tenido esta virtud de poner algunos grandes temas en la agenda, ¿no? Temas como, por ejemplo, la democratización del Estado, cosa sui generis en un discurso presidencial. Por ejemplo, hablar de que va a crear el Consejo Económico y Social, va a reconocer la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, va a fortalecer el presupuesto participativo, va a fortalecer los consejos de coordinación regional y local. Esto, por ejemplo, es... La Asamblea de Gobiernos Regionales. Así es, se va a reconocer la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Esto es un suceso muy importante en un país donde está embalsamado la participación y donde no hay canales para que se comunique las organizaciones, los actores. Yo creo que es muy importante. Yo destaco, no se ha hablado mucho de este tema, pero creo que son elementos muy importantes. Este país necesita válvulas para que la gente hable, necesita elementos para lograr consensuar temas, ¿no? Caminamos hacia un esquema donde necesitamos concertar, ¿no? Entonces creo que este hecho pone en una situación muy singular, por ejemplo, estos próximos 10 años, ¿no? Camino a nuestro bicentenario. Creo que es muy importante, yo lo destaco. Creo que más bien hay que ser también muy precisos en pedirle a Salomón Lerner que precise temas el día 28 de agosto, ¿no? Que es el día de su presentación. Creo que sí, yo destaco, por ejemplo, para el tema del medio ambiente, que es el tema que yo estoy también involucrado. Por ejemplo, yo destaco 5 anuncios importantes. Promover el ordenamiento territorial, que es una gran demanda de muchos sectores. Señores, enfrentar el tema del agua, que es un tema que hemos estado viendo acá, ¿no? Enfrentar la carencia del agua. 3, el tema de lo que son la gestión de los desastres, ¿no? Ha planteado establecer políticas concretas para este tema. Creo que son muy valiosos. Y otros temas que están vinculados, por ejemplo, con el cambio climático. Ollanta Humala ha señalado de que se va a conectar con esta alerta mundial, porque el tema del calentamiento global ya es hoy día un problema mundial. Entonces creo que eso es un elemento que yo destaco, ¿no? Yo destaco, como también destaco la importancia de priorizar los temas de vivienda, los temas vinculados con el tema del desarrollo agropecuario, ¿no? Que también está muy vinculado al tema de la coca. Ha hablado una cosa muy importante que ni un medio ha destacado: el trabajar lo que él denomina el desarrollo alternativo y sostenible. Porque hoy día la gente va a la selva, se quema un bosque para sembrar coca. ¿Cómo conciliar, ¿no?, estos temas con la defensa de nuestros bosques? Qué importante realmente. Yo por eso me felicito, creo que va a haber muchas cosas para hablar sobre el tema, especialmente por el tema del ordenamiento territorial, ¿no? Mauricio, otro aspecto sustancial del discurso, y queríamos recoger tu opinión,
es cuando se habla del rol del Estado. Cuando se habla del rol del Estado, cuando se habla de reflotar, no reflotar, se habla de la aerolínea de bandera, se habla de darle un rol importante a la inversión del Estado en electricidad, en hidrocarburos, en APU, crear de nuevo, porque se liquidó la Marina Mercante, CIMA, en fin. ¿Qué opinas de esos anuncios precisos? Creo que es una medida correcta. El tema está si va a fortalecer FONAFE colocando adecuados administradores, ¿no? Porque hay que recordar que FONAFE, que maneja todas las empresas públicas en la actualidad, ha tenido una utilidad del año 2010 de alrededor de 370 millones de soles, inclusive algunos periódicos como Gestión han saludado esta administración que ha dejado el gobierno. Hay que potenciar. Petroperú, como lo ha dicho Humberto Campodónico, designado ya como presidente del directorio de Petroperú, tiene que entrar en otro nivel también en la fase de explotación, ¿no? Directamente, porque se necesita financiar algunos de los ofrecimientos que ha hecho el presidente Humala, pero así como hay que fortalecer la posición empresarial del Estado, también hay ciertos organismos que suministran fondos que se necesita en el país, uno de los cuales, por ejemplo, es los fondos pensionarios privados que administran las AFPs. Y sobre ese caso, el comandante Humala no se ha pronunciado y hubiera sido claro en ese aspecto porque durante la campaña lo mencionó, que cómo era posible que los fondos que están administrados por las AFPs que pertenecen a los pensionistas privados no sirva para apalancar el desarrollo nacional. En la infraestructura, según el Instituto Peruano de Economía, hay un déficit de alrededor de 50.000 millones de dólares. Las AFPs acaban de ser autorizadas a colocar una diferencia de 20% para que lleguen al 50% de los fondos que administran, que más o menos es 6.000 millones de dólares. Con 6.000 millones de dólares casi financias cerca del 15% del déficit de infraestructura. Los analistas de la derecha manifiestan de que eso es imposible, pero los economistas de la Universidad Católica, que son los más sensatos y serios en el Perú, manifiestan que ellos pueden obtener mayor rentabilidad en el país, pero sin embargo el presidente de la República ha tenido una omisión en esa parte. De acuerdo. Fortalece las empresas públicas, pero también hay otros elementos dentro del mercado peruano que pueden facilitar transferencia de recursos. De acuerdo, Mauricio. Grave omisión. Vamos a unos cortes comerciales y regresamos. Estamos con el amigo Carlos Franco Pacheco y Mauricio Quirós. Bien, Carlos Franco Pacheco, queríamos preguntarte sobre las primeras medidas de este gobierno. ¿Cuál es tu opinión, tu percepción? Ricardo, yo sigo pensando que hay que atender problemas muy urgentes. Un gran problema urgente que hay que atender es el tema de la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto. Este 15 de agosto se cumple 7 años, donde hay más de 50.000 familias que están abandonadas, Ricardo. Han hablado de eso, ¿no? Hoy día ha entrado el ejército. Hoy día, sábado, ha entrado el ejército. Batallones del ejército han entrado a Pisco, Chincha, y espero que no solamente sea un control político o militar de esta zona, sino que abra y facilite la posibilidad para que con cooperación internacional, con organizaciones, con la Asociación de Municipalidades, tracen caminos efectivos para lograr la reconstrucción de estas zonas. Es un monumento a la incompetencia, a la Así incapacidad, ¿no? Realmente increíble. Tú puedes creer, Ricardo, que hay miles de familias en Ica, Chincha y Pisco que tienen cheques sin fondo que les dio el gobierno anterior y que no pueden cobrarlo. Increíble. Increíble. Por eso yo creo que hay que trabajar. Ollanta ha dicho, en 2 meses tenemos que tener una propuesta. Yo creo que todo el Perú, así como logramos ser solidarios, porque el Perú se puso de pie por el tema de Pisco, creo que debemos de apoyar para que Ollanta Humala haga una buena labor en esta zona del país. Yo espero mi mayor colaboración para lograr este objetivo. Creo que ahí hay que trabajar muchísimo, ¿no? Yo creo que estos compatriotas no merecen
lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Por eso estamos buscando también que un prestigioso arquitecto como es el arquitecto Gustavo Riofrío sea el próximo presidente de Forsur. Entiendo que este próximo lunes se va a anunciar su designación, pero creo que hay que trabajar mucho eso. Yo pondría mucho esfuerzo y pondría gran parte del dinero que ha transferido el gobierno anterior para el programa Mejorando Mi Barrio, que son cerca de 1.200 millones de soles, para trabajar Pisco. Trabajemos Pisco, que Pisco sea nuestra vitrina, que ensayemos ahí lo que no se han hecho en todas las ciudades del Perú. Aquí en el Perú primero se pone la pista y después se pone el agua. Efectivamente, eso fue lo que se esperó después del terremoto, cuando se nombró al señor Fabre, ¿no es cierto?, como presidente de Forsur. Una desgracia realmente. Y que ellos de paso hubo toda una polémica, que por qué Fabre, que por qué fulano, que por qué Mengano. Y al final, pero la esperanza era esa, ¿no? Que, digamos, Pisco sea una especie de espejo de lo que debía ser el desarrollo de una provincia, de una localidad. Hay que trabajar mucho eso. Y una incompetencia total. Ahora, también Ollantaytamala ha tomado una buena decisión de nombrar a Manuel Dangmer como secretario técnico de descentralización. Creo que Pisco podría ser el momento para transferir poder al gobierno regional y los gobiernos locales. Yo creo que ese debería ser nuestra vitrina en los próximos meses, Ricardo. Trabajemos ese tema. Yo creo que Ica, Pisco y todas las zonas devastadas, incluyendo la zona de Guaitará, de Huancavelica, podrían trabajarse. Por ejemplo, lo que tantos hemos hablado acá, trabajar, por ejemplo, el tema de viviendas seguras, trabajar todo lo que sean baños secos, trabajar problemas. Aplicar todas esas tecnologías. Todo lo que hemos hablado acá. Que hacen las universidades, que hemos conversado contigo infinidad de veces, llevarlas ahí a la trabajar eso ahí. Oportunidad perdida una vez más en nuestro país. Pero yo creo que el Perú debe ponerse de pie. Yo estoy coordinando ahí con varias instituciones para lograr también poner nuestro esfuerzo ahí. Y creo que podemos hacer muchísimo realmente. Yo creo que si logramos enfrentar los problemas de urbanismo, de vivienda, de construcción, en esta zona habremos dado los pasos para tener todo un equipo para barrer zona por zona. Porque también una de las cosas que hay como reto hacia adelante es focalizar. Yo creo que empezando por esta zona podemos focalizar. Mañana nos vamos a tal zona, empezamos por acá. No como hoy día que se hace como caquita de mosca por todo lado, ¿no? Y no logramos tener impacto sobre las inversiones que el Estado hace. De acuerdo, Carlos. Bueno, Carlos Franco acaba de hablarnos sobre una acción inmediata que se debería tomar, que es el tema del problema de Pisco. Y ese es un tema que compartimos todos. En el terreno político, ojalá que el tiempo nos alcance, yo quería preguntarle ya a Mauricio, ¿no? En el terreno político, el presidente del Congreso, Abugataz, ha hablado, por ejemplo, de empezar a debatir sobre la marcha el tema de la ley contra el transfugismo, el tema de la ley de vacancia de los congresistas, ¿no es cierto? Yo, para mi gusto, añadiría la ley que reglamente el financiamiento de los partidos políticos, por ejemplo, que existe desde hace 5 años, pero que no se ha llevado a la práctica. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que ese es un tema también pendiente, importante, que podría hacerse en el corto plazo? Debe de efectivizarse, pero no creo que sería lo más conveniente para el país, ¿no? Porque en el Congreso de la República se salen los congresistas de los partidos, como acaba de suceder con Bruce, por ejemplo, y forman un grupo parlamentario por el cual la población no ha votado, y ellos van a tener derecho a participar de repente en el reparto de comisiones o al uso de la palabra en las sesiones del Pleno. Esa parte me parece que debería de regularse en el propio reglamento del Congreso, porque la ciudadanía no ha votado. Pero en el caso de Bruce, a Bruce lo expulsan, ¿no? Claro, pero el tema está que Bruce desde un inicio ha adoptado posiciones contra su propio Comité Ejecutivo Nacional, contra sus propios acuerdos políticos que ha tenido su partido, y se sobreentiende que uno se subordina a la... Pero por eso, ¿no crees que sería, digamos, conveniente una buena ley antitransfugismo? No, por eso, sí sería positivo, pero no creo que se efectivice realmente, ¿no? Y además no creo que sea lo sustantivo. Más práctico sería cortar las alas para que a la hora que quieran formar grupos parlamentarios eso no suceda, pero
Lo más fundamental sería, por ejemplo, que se reformule el reglamento del Congreso. Las acusaciones constitucionales son demasiado extremas en términos de tiempo y casi son pocos las autoridades que se cuestionan. Pero digamos, y ya no entrando a puntualizar casos concretos de reformas, pero digamos, ¿no coincides que una cosa pendiente y que se podría ejecutar en el corto plazo sería una gran reforma del sistema político electoral, de los mecanismos parlamentarios, de las formas de participación? Por eso hubiera sido coherente que el presidente Humala... No lo mencionó en el discurso. Claro, así como juró por los principios, los valores de la Constitución del 79, haga uso efectivo del artículo 307, que autoriza a cualquier ciudadano, investido o no de poder, para restaurar la Constitución del 79, no en los términos de un plebiscito o de un referéndum, como dice el notable jurista Javier Vallerriestra. La Constitución del 79 en ese artículo establece que esa Constitución no pierde su vigencia si es que no es reformada o modificada por los elementos que dentro de sus artículos ahí están contenidos. O sea, ni el golpe de Estado, ni el acuerdo nacional han tenido prerrogativas para echar por la borda la Constitución del 79. Y ahí el comandante Humala, en su calidad de presidente de la República, ha tenido la oportunidad, y eso corrige muchas cosas del sistema político actual. Lo acaba de decir Herbert Cuba, que eso prácticamente ha quedado descartado, o al menos en la prioridad de la agenda del actual gobierno. En fin, pero digamos, en líneas generales, yo quería decir que uno de los temas ausentes en el discurso del presidente Ollanta Humala fue el referido a promover la institucionalidad de partidos políticos, de instituciones. Claro, en el tema de la participación, sí, como tú mencionas, las propuestas de la creación del Consejo Económico Social, del Consejo de Gobiernos Regionales y otras entidades más de participación ciudadana, muy bien, pero digamos, en el tema del fortalecimiento de los partidos políticos, pero hay poco o nada. Hay una falencia ahí en la misma propuesta de Gana Perú. Como partido, en ese aspecto no tiene una propuesta bien definida. Es un partido Gana Perú. Por eso es que la derecha acusa mucho al comandante Humala y a su partido justamente de que pueden tirar en cualquier momento el tablero, no pueden patear el tablero. Sería bueno por eso modificar la ley de partidos políticos, pero que mucho ojo, ¿no? En estos años de vigencia de la ley de partidos políticos se zurran los actuales partidos políticos de la ley, eligen a sus congresistas, a sus autoridades de una manera tan vergonzosa y antidemocrática y le sacan la vuelta a la ley. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Carlos Franco, muchas gracias. Rapidito, ¿quisieras añadir algo? Sí, no, solamente agradecer, y yo creo que hay que trabajar todos. También somos parte de un grupo que se llama Foro Perú, donde estamos reuniéndonos y estamos elaborando propuestas. Pueden seguirnos por el Facebook de Foro Perú, donde estamos trabajando todos estos temas. Muchas gracias, Mauricio. Amigos, regresamos después de unos pequeños cortes.